Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el tranquilo pueblito de Springfield, enclavado en el corazón del medio oeste estadounidense, la vida transcurría con lentitud, marcada por las estaciones y las sencillas costumbres de sus habitantes. En el centro, los grandes almacenes City Mart atraían a una clientela fiel, un lugar donde las caras se cruzaban sin reservas, donde las historias personales a menudo permanecían ocultas tras los uniformes y las amables sonrisas. Michael Turner era uno de esos rostros discretos. De 32 años, de estatura mediana y mirada amable pero ligeramente cansada, había aprendido a integrarse en el entorno. Quienes trabajaban con él lo describían como confiable, tranquilo, siempre dispuesto a ayudar, aunque rara vez hablaba de sí mismo. Michael vestía este sencillo uniforme a diario, con una placa con nombre aterciopelada y una sonrisa sincera en los labios, como un escudo contra la crudeza de la vida cotidiana. Su vida no había sido fácil. Michael creció en una pequeña casa con persianas azules en un barrio modesto a las afueras de Springfield. Su padre se fue cuando él era aún un niño, dejando a su madre, Linda, sola, con la tarea de criar a sus dos hijos con un modesto salario como cuidadora. Su valiente y decidida madre había enfermado gravemente unos años antes, una enfermedad crónica que requería cuidados constantes. Michael había intentado estudiar en la universidad local con la esperanza de obtener un título que le abriera puertas, pero la realidad lo había alcanzado. Los gastos, el cuidado de su madre, la carga familiar. Tuvo que dejar los estudios para trabajar. Desde entonces, había tenido varios trabajos esporádicos, intentando llegar a fin de mes sin perder la esperanza de un futuro mejor. Ese sábado, el sol de verano bañaba Springfield con una luz suave, cálida y dorada. Dentro de City Mart, el bullicio era palpable, los clientes paseaban por los pasillos, llenando sus carritos para el fin de semana, mientras los cajeros trabajaban con rapidez y eficiencia. Michael había pasado la mañana reponiendo los estantes, asesorando a algunos clientes, siempre con la misma discreción. El calor y el cansancio empezaban a pasarle factura. Cuando llegó su descanso, decidió salir un momento. Necesitaba aire, estirar las piernas y dejar que su mente divagara un momento, lejos de las luces de neón y el bullicio de la tienda. Cruzó el amplio estacionamiento al aire libre, una vasta extensión de concreto y líneas blancas, donde los autos estaban alineados como soldados fuera de servicio. Los rayos del sol calentaban la superficie rugosa, y el aire, impregnado del acre olor a alquitrán caliente, se mezclaba con los aromas más dulces de los jardines vecinos, donde las familias disfrutaban del hermoso día. Los niños correteaban, estallaban las risas, y las animadas conversaciones de los padres proporcionaban un cálido sonido de fondo. Mientras avanzaba lentamente, Michael oyó de repente un grito agudo, penetrante y estridente, un sonido que rompió el silencio del estacionamiento. Se quedó paralizado, con los músculos tensos, intentando localizar el origen del grito. Su corazón se aceleró instintivamente. Entre dos coches, vio una figura pequeña y frágil, un bebé de aproximadamente un año, sentado en el suelo cálido, con las mejillas rojas y húmedas por las lágrimas. El cochecito, volcado a pocos metros de distancia, sugería que probablemente se había caído sin supervisión. El bebé lloraba, desorientado, incapaz de levantarse por sí solo. Su rostro reflejaba miedo y confusión, y sus pequeñas manos buscaban torpemente un punto de apoyo. Michael sintió que su corazón se aceleraba como nunca. Cada latido parecía resonar en sus sienes, amplificado por el miedo instintivo de este bebé solo y vulnerable. Sin dudarlo un segundo, echó a correr hacia el niño, sus zapatos golpeando el cemento caliente del estacionamiento, respirando entrecortadamente. El cochecito yacía a pocos metros, volcado, vacío, como un silencio inquietante. A su alrededor, no había rastro de ningún adulto, ninguna presencia que explicara esta ausencia. Michael escudriñó frenéticamente los alrededores, buscando desesperadamente a alguien, una madre, un padre, un transeúnte. Nada. Se arrodilló con ternura junto al bebé, que seguía llorando con los ojos llenos de lágrimas. Michael extendió los brazos y, con una delicadeza casi instintiva, alzó al pequeño hacia sí. Lo abrazó con ternura, sintiendo su frágil calor contra su camisa. Susurró suavemente, casi para sí mismo, para calmar al niño. SHHH, todo va a estar bien, pequeño. Estoy aquí. El bebé,
a pesar de sus sollozos, fue calmando poco a poco su respiración, encontrando consuelo en la suave caricia. Michael sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Quién había dejado solo a este niño? ¿Qué le había pasado? Con el bebé en brazos, Michael seguía buscando alguna señal de un adulto. No vio de inmediato una limusina negra que se había detenido a pocos metros, a la sombra de un gran roble. Dentro, en el asiento trasero, un hombre elegante la observaba con intensidad contenida. Este hombre, David Anderson, era muy conocido en la zona, un empresario multimillonario con un carisma discreto, dueño de una empresa tecnológica próspera e innovadora. David había ido a recoger a su esposa y a su hijo, Oliver, tras su visita a una boutique de lujo en el centro comercial. Al ver a Michael con su hijo en brazos, una profunda emoción recorrió a David. El corazón le dio un vuelco. Sabía que Oliver había caído, pero no había visto todo lo sucedido. La imagen de este hombre sencillo, este empleado modesto, protegiendo a su hijo como un ángel de la guarda, lo abrumó. David abrió la puerta de la limusina y se acercó rápidamente, con pasos mesurados pero decididos. Michael, aún preocupado, apartó la mirada, su mente ya estaba inundada de mil preguntas. De repente se sintió vulnerable, casi avergonzado, temeroso de que David lo confundiera con un secuestrador o un ladrón. El peso de la mirada de un hombre rico y poderoso parecía abrumador. Pero David, arrodillándose graciosamente ante Miguel, su rostro se iluminó con gratitud, tomó suavemente sus manos y dijo, con la voz temblorosa por la emoción: Gracias. Gracias de todo corazón. No sé cómo agradecerte. Salvaste la vida de mi hijo. Michael sintió que se le encendían las mejillas, sorprendido por la sinceridad y sencillez de este hombre que podría haber permanecido distante o desconfiado. Respondió con humildad, con la mirada baja. Yo, solo hago lo que cualquiera haría, señor. Ese bebé estaba en peligro, y no podía quedarme de brazos cruzados. David invitó a Michael a subir a la limusina, tanto para agradecerle como para ver cómo estaba. El bebé, ahora tranquilo y descansando en los brazos de su padre, parecía tranquilo, ajeno a la intensidad del momento que acababa de ocurrir. La puerta de la limusina se cerró suavemente tras ellos. Dentro, el ambiente era sobrio, elegante, casi surrealista para Michael. Los asientos de cuero beige, las finas molduras de madera, la pantalla de control digital integrada, todo destilaba un lujo discreto. Michael, un poco incómodo, se sentó con cautela, con las manos apoyadas en las rodillas. David, sentado frente a él, lo miró largo rato, como si realmente quisiera comprender quién tenía delante. Tras un momento de silencio, rompió el hielo con una sinceridad cautivadora. No puedo dejar de pensar en ello. Si no hubieras estado ahí en ese preciso momento, yo, no me atrevo a imaginar qué le habría pasado a Oliver. Michael respondió con una leve sonrisa, con los hombros aún tensos. Solo hice lo que cualquiera haría, señor. Este chico necesitaba ayuda. Reaccioné, eso es todo. David frunció el ceño ligeramente, casi divertido. Créeme, no todos habrían reaccionado así. Muchos habrían pasado de largo, otros habrían dudado, por miedo o indiferencia. Lo que hiciste, es excepcional. Y merece ser reconocido. Una camarera con un discreto uniforme le ofreció agua fresca o un café helado. Michael aceptó cortésmente el vaso, con las manos aún un poco temblorosas. Poco a poco se fue relajando y la conversación se volvió más natural. David le hizo algunas preguntas sobre su vida, sin insistencia, pero con genuino interés. Michael le habló de su madre, de su enfermedad crónica que requería cuidados constantes. Le habló de sus estudios interrumpidos, de sus sueños en suspenso y de su modesta vida cotidiana, salpicada de trabajos esporádicos. Nunca se quejó, explicó con sencillez, con la serena lucidez de quienes han aprendido a vivir sin ilusiones, pero con dignidad. David lo escuchó en silencio, impresionado. Este joven, sin fortuna ni título, poseía una nobleza de alma que el dinero no podía comprar. Te mereces algo mejor, Michael, dijo finalmente, en voz baja pero segura. Un hombre como tú, con ese sentido de la responsabilidad, esa generosidad. Perteneces a un lugar donde realmente puedes crecer. Michael lo miró un poco confundido. Yo, no entiendo. David sonrió. Quiero ofrecerte un puesto en mi empresa.
No por caridad. Porque creo en ti. Puedo ofrecerte una formación integral, un contrato indefinido, un buen salario y perspectivas profesionales. Pero, sobre todo, quiero ayudarte a construir algo. No solo para ti, sino también para tu madre, para tu futuro. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Michael sintió un nudo en la garganta. Asintió lentamente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Por primera vez en años, sintió como si la vida finalmente lo alcanzara. Unas semanas después, la noticia del rescate se extendió por todo Springfield. El periódico local publicó un artículo con la foto de un Michael sobrio, vestido con el uniforme de City Mart, sosteniendo tímidamente un certificado de reconocimiento del ayuntamiento. Las redes sociales se hicieron eco de la noticia: empleado salva a un bebé en un estacionamiento, padre multimillonario lo recompensa. Pero a pesar de esta repentina fama local, Michael se mantuvo humilde. Continuó viviendo con sencillez, aún en la pequeña casa familiar, y dedicaba las tardes a cuidar de su madre. Utilizó su primer sueldo para mejorar su vida diaria: una silla de ruedas nueva, tratamientos no reembolsados e incluso un pequeño huerto que siempre había soñado regalarle. Michael se entregó en cuerpo y alma a la empresa de David. Aprendió con rapidez, rigor y determinación, asombrando a sus instructores con su curiosidad y seriedad. Ascendió rápidamente en la jerarquía, convirtiéndose en un asistente de gerencia respetado por su lealtad y humanidad. David y Michael se hicieron amigos. Una amistad improbable, nacida de un momento en un estacionamiento caluroso, pero alimentada por un profundo respeto mutuo. Compartían valores comunes: el trabajo duro, la honestidad, la familia y la convicción de que la grandeza no reside en la riqueza, sino en los gestos sinceros y las decisiones valientes. Y a veces, al final del día, David les contaba a sus compañeros o jóvenes pasantes esta historia: como un simple empleado, mediante un acto de valentía espontánea, no solo había salvado a un niño, sino que había dado un nuevo sentido a su propia vida, y a la de los que se habían cruzado en su camino. Porque solo hizo falta un instante. Una decisión. Un corazón lo suficientemente grande para hacer lo correcto, incluso cuando nadie miraba. Y ese día, Michael Turner había sido ese hombre.